¿Listos para hacer lío? Esto es ¡Jóvenes en Pastoral! Unos son santos, otros no. Todos locos por el Señor. Por Radio María. Zanahorias como dices, Hola, yo soy Dani Ramos y estoy muy contenta de que estés en este séptimo podcast de Jóvenes en Pastoral. La verdad que hoy venimos con uno de mis santos favoritos, excelentísimo, que ya lo acaban de ver aquí en la descripción, que es San Francisco de Asís, un santo que siguió muy radicalmente las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, que hay muchas cosas que debemos de aprender hoy de él. Y si tú no te conoces la historia y si tú estás estudiando sobre él y dijiste, voy a entrar a este video, voy a entrar a este podcast para poder descubrir qué es lo que hizo San Francisco de Asís, bueno, pues hoy lo vas a encontrar aquí. No te lo puedes perder. Y bueno, hoy traemos una invitada muy especial que nos va a hablar de San Francisco, que ella es la hermana Dani de las misioneras franciscanas de Guadalupe. Y bueno, pues los dejo con ella para que nos hable de este gran santo que hasta la fecha ha hecho muchas cosas por la humanidad. Y bueno, los dejo con ella. La vida de santidad siempre ha estado presente en nuestra iglesia. Existe un gran número de personas que se decidieron seguir a Cristo de manera radical. Una de ellas es Juan de Pedro de Bernardone, mejor conocido como San Francisco de Asís. Nació el año 1882 en Asís, Italia, en el seno de una familia acaudalada. Su padre era comerciante de telas, lo cual colocaba a la familia en la clase burguesa. Por ello, Francisco gozaba de todo lo que un joven de su tiempo podría tener: buenas amistades, reconocimiento social, fiestas y todo tipo de eventos en el que el dinero daba la mejor posición. El anhelo de Francisco, como hijo de su tiempo, era luchar como caballero, y la ocasión llegó en el encuentro entre la ciudad de Asís y Perusa. En esa batalla cae preso durante un año, y al regresar un cambio era notorio. Su madre lo acompañaba e instruía en la fe, y aún en su resistencia, Francisco tenía sensibilidad a esas palabras. Sin embargo, dentro de ese ambiente, Francisco tiene deseos de ser reconocido, y no le bastaba con ser hijo de un burgués, sino que quería obtener el título de noble. Para ello debía enlistarse en las cruzadas, y en caso de salir vencedor, obtendría dicho título. Al momento de ir en camino al enfrentamiento, escucha una voz que le dice: Francisco, ¿a quién quieres servir? ¿Al siervo o al amo? Y él, con esos aires de grandeza, responde: al Señor, y se le dice que regrese a casa. Él, dejando todo ese sueño, todo el anhelo de seguir en la batalla, comienza una búsqueda de aquello que había en su interior. Es ahí donde Francisco inicia un proceso de conversión. Después de haber desarrollado la sensibilidad a la voz de Dios, el momento decisivo de su conversión llega cuando se topa con un leproso, algo muy repugnante para él, de los cuales huía en cuanto los veía, y al ver al leproso sentía ganas de alejarse. Pero un impulso interior le hizo vencerse a sí mismo y no solo se le acercó, sino que lo besó. Desde ese momento Francisco exclamó: lo que me parecía amargo se ha convertido en dulzura. Ese momento fue decisivo en la conversión de Francisco e inicia un proceso de interiorización. Después comienza a alejarse de la ciudad y se va a los valles a contemplar la naturaleza y a reflexionar. Y en una ocasión se encuentra con una iglesia derrumbada y dentro de ella un Cristo, el cual contempla y siente que unas palabras penetran en su alma. Él sintió que el Cristo le dijo: Francisco, repara mi iglesia. Y Francisco, siendo un hombre radical, toma esas palabras de manera literal y comienza a conseguir piedras para reconstruir la iglesia de San Damián. Y durante ese proceso escucha la voz del Señor en su evangelio que dice: vayan por todo el mundo de dos en dos y no lleve el morral, ni alforja, ni calzado. Tomando de nuevo, literal, estas palabras, deja todo lo que tiene, lo cual genera un impacto en las personas que lo conocían, porque cambió la riqueza por la dama pobreza, como él la llamaba. A partir de ahí, sus conocidos comienzan a interesarse por ese estilo de vida. Ellos veían en Francisco una radicalidad.
Recibe ahí a sus primeros seguidores y al momento de ser 12, como los apóstoles, van a Roma ante el Papa para la aprobación de la regla, la cual eran solo textos seleccionados del Evangelio escritos en un papel, porque él decía que el Señor le había mostrado que la forma de vida que él y sus seguidores debían tener era lo que estaba escrito en el Evangelio sin cambiar ni una sola palabra. Después de este gran proceso que Francisco vivió, resumido en estas pocas palabras, podemos resumir las virtudes que distinguían a este santo. Fueron las siguientes: la pobreza, porque dejó todo siendo rico para hacerse pobre como Cristo. Dejó el negocio de su padre, dejó sus sueños de ser un caballero para amar y ser un caballero de la dama pobreza. La fraternidad. Se reconocía como hijo de un único Padre, el cual había creado a todos los hombres y todas las criaturas que nos rodean. Por ello comienza a llamar hermano a todo: hermano sol, hermana luna, hermanas estrellas. Es por eso que de ahí surge el amor de Francisco hacia la naturaleza. Estas palabras las vemos plasmadas en su Cántico de las Criaturas, el cual escribió días antes de morir, y reconoce la grandeza de la creación desde todo lo que lo rodea hasta la muerte, el cual en la última estrofa él menciona: alabada seas, hermana muerte. Y por último, la paz, que es el saludo que brindaba a quien se encontraba en el camino, el cual dice paz y bien. También podemos reconocer en Francisco la alegría que en medio de las dificultades permanecía, aun cuando su padre ya no quiso reconocerlo como hijo, aun cuando tuvo que dejar a su familia, cuando tuvo que dejar a sus amigos y todo lo que a él le daba satisfacción. Él vivió una alegría plena porque encontró el sentido de su vida en Cristo, el cual llenaba su corazón y le daba plenitud a su existencia. La enseñanza que Francisco nos deja para nuestros tiempos es que como jóvenes podemos dejar aquello del mundo que nos separa de Cristo, viviendo una vida radical, dejando placeres del mundo para interesarnos más por los bienes eternos. Nos enseña también a vivir la pobreza en detalles sencillos, por ejemplo, al no dejarnos llevar por el consumismo de las nuevas modas o el tener cosas materiales sin llenar nuestros vacíos espirituales. También la fraternidad nos enseña a vivir que tenemos que reconocer en todo lo creado la grandeza de Dios. Por ello tenemos que cuidar nuestra casa común, tener solidaridad con nuestra madre tierra, cuidar el agua, reciclar la basura, etc. Las otras dos virtudes, la paz y la alegría, que permanecen aún en medio de las dificultades, es algo a imitar también de Francisco, que aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, cuando las personas más cercanas no comprenden nuestro seguimiento a Cristo e incluso nos critican, cuando hemos recibido persecución, y no solo persecución de manera física, sino ideológica, es cuando nosotros podemos permanecer en paz y podemos tener alegría, esa alegría que permanece en medio de los tiempos difíciles. Como base del mensaje de Francisco, nos queda y nos deja de reflexión que como seguidores de Cristo debemos amar su palabra, escuchar su evangelio, tener una relación íntima con Él en la oración personal de cada día. Dios le mostró el camino a Francisco para que de acuerdo a su tiempo viviera el evangelio. Ahora a nosotros nos toca pedirle luz al Espíritu Santo para encontrar nuestro camino de santidad que responda a las necesidades de nuestro mundo actual. Que sea Él quien nos guíe para que, tomando como ejemplo tantos santos de nuestro tiempo y de tiempos pasados que se hacen actuales, podamos inspirarnos en sus vidas y dejar que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y nos muestre el camino, como en su tiempo a Francisco lo hizo. Y así es, le damos las gracias a la hermana Daniela Félix por ayudarnos en este podcast, por ilustrarnos un poquito con la vida de este gran santo. Y así es, todos los santos nos inspiran, nos ayudan y nos hacen ver que la vida de santidad no está a lo lejos y te elevas y vuelas y todo, sino que está al alcance de nuestras manos. La vida que Jesús nos está proponiendo no es una vida difícil, una vida que va a ser imposible, sino que con la gracia de Él vamos a poder ser santos. Recordar esto mucho,
con la gracia de Él, porque nosotros mismos no nos vamos a santificar, sino que Él nos va a ayudar para que nos santifiquemos y lleguemos a su presencia. Y bueno, tomar el ejemplo de este santo, de San Francisco de Asís, este santo que fue muy conservador en sus ideas, que fue demasiado recto, en el sentido de que siguió la vida del Evangelio, siguió a Jesús totalmente, porque de hecho a él le llamaban el Evangelio viviente. De tal forma seguía el Evangelio que se lo tomaba de una forma tan literal. Entonces, pues, a ejemplo de él, nosotros también. ¿Por qué nos da tanto miedo seguir los pasos de Cristo? ¿Por qué nos da tanto miedo cambiar las cosas que hacemos? Él fue muy radical en su conversión. Él dejó totalmente, dejó todo. Dejó las riquezas que tenía, ese ideal de ser alguien grande en la vida. Claro que fue alguien grande para la Iglesia Católica, alguien grande en el reino de los cielos. Y nosotros, a ejemplo de él, también debemos de aspirar a ser algo grande en la vida eterna. Debemos inspirar no a una vida de lujos aquí en la vida terrenal, sino a una vida que nos lleve a la vida eterna. Entonces, ya para dejarlos, les quiero dejar con una frase y creo que me gusta mucho porque marca mucho lo que es la vida de San Francisco de Asís y su espiritualidad, de hecho, que es: necesito pocas cosas y las pocas cosas que necesito, las necesito poco. Entonces, no dejarnos llevar por el consumismo, no dejarnos llevar por todo lo que el mundo nos está proponiendo y todo lo que el mundo nos quiere dar, sino dejarnos llevar por el Espíritu Santo, que Él nos ilumine para que podamos ser santos. Dejarnos llevar por Él para que nos regale sus dones. Dejar llevarnos por Él para poder llegar a la morada eterna. Y bueno, pues nada, seguir pidiendo la intercesión de San Francisco de Asís. Y pues los dejo, me gustó mucho estar con ustedes en este episodio del 7º podcast. Y nos vemos en el próximo episodio, que vamos a hablar de las misiones. Bye, bye. Nadie nos va a parar, la generación que grita que Seamos valientes y vayamos contracorriente. estamos aquí en China. Mira. Aquí termina la emisión Jóvenes en Pastoral.